Hemos llegado al final del libro de los Hechos y haciendo un poco de memoria, que ya lo mencioné en algún domingo anterior, el día domingo 12 de abril compartimos en Semana Santa los hechos que ocurrieron en esa oportunidad y tomamos como texto en el libro de Lucas, donde se habla acerca del camino a Emaús. Y lo que compartimos fue de que el Señor, acompañando a estos dos varones que iban ya de regreso a sus hogares, ya en un día de mucha tristeza, el maestro, el profeta, el rabí, había sido crucificado y estaba muerto, y por lo tanto para ellos se había terminado toda esperanza de contar con él y seguir sus enseñanzas. Y es así como él se les aparece, los acompaña en el trayecto, y ya estando con ellos en sus casas y compartiendo el pan, dice la palabra del Señor, que los ojos de ellos fueron abiertos. El Señor le abrió los ojos para que lo pudieran reconocer. Y en esa instancia, en ese momento, ellos lo reconocieron. Así es que desde ahí en adelante comenzamos a conocer lo que había ocurrido después de la resurrección de Jesucristo y cómo la iglesia se fue formando a partir de los hechos que fuimos compartiendo y la palabra que el Señor fue dando domingo a domingo. Así que el día domingo 19 de abril comenzamos el capítulo 1 y 2 del libro de los Hechos, y ahí comenzó toda esta travesía conociendo a la iglesia primitiva, a la iglesia de Jesucristo. El evangelio de Lucas, del médico Lucas, termina con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, con un Mesías resucitado, quien fue levantado de los muertos y que apareció durante 40 días. Él estuvo realizando diferentes apariciones a más de 500 personas, dice la palabra del Señor, que fueron testigos de esto. Por lo tanto, una verdad en muchas personas, en la boca de muchas personas que fueron fieles testigos de la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el Señor marca en las palabras siguientes el hito más importante al cual la iglesia, a través de los apóstoles y los discípulos de ese tiempo, fueron formando. Y dice en el libro de Lucas, capítulo 24, verso 45 al 49, dice lo siguiente: el Señor estaba con ellos. Ellos no podían reconocerle. Sus ojos estaban cegados. Ellos habían olvidado todas las palabras del Maestro. Por lo tanto, el Señor dice en este texto lo siguiente. Dice, entonces les abrió el entendimiento. De la misma manera como abrió los ojos o abrió el entendimiento a estas personas que iban camino a Emaús para poder reconocer al Maestro, en esta oportunidad está con los discípulos y dice, entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y es ahí donde le está dando la gran comisión, señalando que debían predicar
en el nombre de Jesucristo el arrepentimiento y el perdón de pecados. Este es lo sustancial del Evangelio. Y en esto se desarrolla todo el Evangelio, no en otras cosas. Arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, es decir, comenzando desde los hermanos judíos. Y luego le dice, vosotros sois testigos de estas cosas. Ellos vieron todo, vivieron todo, vieron al Hijo de Dios resucitado. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder desde lo alto. Esas son las instrucciones del Señor. Ellos tenían que permanecer en Jerusalén porque iban a ser investidos de lo alto y el Señor pondría en ellos todo lo necesario para que el Evangelio pudiera ser conocido en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta el resto de las naciones. Por lo tanto, Lucas une su primer tratado, que es el Evangelio de Lucas, con el libro de los Hechos. Y por eso que en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versos 7 al 9, dice, y les dijo, y aquí se está refiriendo a Jesús, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Y aquí está la unión entre el último capítulo del libro de Lucas y el capítulo 1 del libro de los Hechos. Palabra de Jesús, ahí están unidas. Y le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, haciendo referencia a esto, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Por lo tanto, todo el Evangelio de Lucas, que termina con las últimas palabras de Jesús antes de ir a ascender a los cielos, son el comienzo del libro de los Hechos, con la gran comisión, con la instrucción que ellos tenían que llevar a cabo una vez que el Espíritu Santo descendiera sobre los apóstoles y los discípulos. Por lo tanto, la iglesia nace con los apóstoles y con la llegada del Espíritu Santo. Y eso fue cuando ellos estaban en el aposento alto y vino y descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Ese mismo día, el apóstol Pedro predicó. ¿Cuáles fueron los elementos de su predicación? Una vez que expuso al profeta Joel, habló de lo que estaba ocurriendo en el aposento alto y luego los llamó al arrepentimiento para que sus pecados fueran perdonados. E inmediatamente ahí nosotros vemos estos componentes relevantes del Evangelio de Jesucristo. Y él testifica por primera vez la obra redentora de Jesucristo y concluye llamando al arrepentimiento. Hay un escritor, Merrill C. Tenney, y él señala lo siguiente en su libro que se llama Estudio Panorámico del Nuevo Testamento. Comillas, dice, la predicación en este primer periodo de la vida de la iglesia tuvo su centro en la vida y persona de Cristo. A diferencia de la moderna predicación, que generalmente se convierte o en el desarrollo lógico de algún asunto o en la elaboración de un sencillo texto. La predicación apostólica fue la narración de la vida y obra de Jesús, incluyendo la defensa de su resurrección. Y esa predicación culminaba con un llamado al arrepentimiento y la fe en su nombre. Los sermones de Pedro y de Esteban, que se consignan en esta parte de los Hechos, en la primera parte,
fueron de carácter apologético, porque era la respuesta al desafío lanzado por una curiosa y hostil audiencia contra los predicadores. Cierre de comillas. Y por lo tanto nosotros, es importante todo esto que vamos a compartir hoy día, porque nosotros al recorrer el libro de los Hechos, del capítulo 1 al 28, y que hoy estamos culminando, ¿no es cierto?, con la segunda parte del capítulo 28, nosotros vimos a lo largo de esta trayectoria que en cada predicación de cada una de las personas que tuvieron la oportunidad de hablar del Evangelio, ellos hablaban de la vida y obra de Jesucristo, hablaban de su crucifixión, hablaban de su resurrección, del arrepentimiento y perdón de pecados. Eso lo vimos a lo largo de todo este libro. Y hoy, que estamos partiendo en la llegada del apóstol a Roma, nos vamos a encontrar con exactamente lo mismo. La semana pasada nosotros compartíamos la estadía del apóstol Pablo en la isla de Malta, donde ellos estuvieron 3 meses en ese lugar. Malta, yo no sé si lo aclaré el domingo pasado, pero es una isla que tiene 316 kilómetros cuadrados. Es pequeña y vivía una comunidad donde su gobernador había sido nombrado por las autoridades de Roma, y este gobernador, junto yo diría con todos los isleños, se convirtieron a Cristo. La obra gloriosa del Espíritu Santo en ese lugar fue extraordinaria. Todos tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo durante 3 meses. Dios tomó una situación como fue la enfermedad del padre del gobernador y de esa manera se abrió una puerta. Se abrió una puerta para el Evangelio, porque junto con el apóstol predicar de Jesucristo, dice la palabra del Señor que él oró y luego impuso las manos sobre este varón y él fue sanado. Y a partir de eso dice que muchos enfermos venían al apóstol y él les hablaba de Jesucristo, pero también el Señor mostraba su gloria y su poder con estos naturales de la isla y Dios hizo grandes cosas. Así es que quedó una isla totalmente evangelizada. La obra gloriosa del Espíritu Santo trabajó en muchas personas en ese lugar. Así es que terminados estos 3 meses, más o menos al principio del mes de febrero, en la época, ellos ya emprendieron viaje a Roma. Y en esa isla habían algunas naves que habían invernado, naves que venían de Alejandría, llevaban carga a Roma, y por lo tanto ya estaban comenzando el movimiento de naves, la navegación por esos mares. Y organizan ya la salida, el centurión Julio, junto con los que lo acompañaban, organizaron ya para partir el viaje. Así que se despiden de todos los hermanos, me imagino el amor de Cristo en todos esos isleños, y la palabra del Señor lo dice, que lo llenaron de todas las cosas necesarias para el viaje. Todo lo necesario ellos se lo proveyeron a todos los que viajaban. Y dice la palabra del Señor que salieron de Malta y a rumbo a la isla la isla Sicilia, que ese es su nombre, ya como parte de Italia, y llegaron a un primer puerto llamado Siracusa. En ese lugar
dice la Biblia en este capítulo 28, dice que estuvieron 3 días. Eso puede haber sido porque el tiempo recién comenzaba a mejorar, así que quizás el tiempo no era de lo mejor, o había carga que entregar o intercambiar. Así es que ahí estuvieron 3 días. Y luego la palabra del Señor nos enseña que vino un viento sur. Este viento sur que iba de sur a norte, lo que hacía era impulsar la navegación a vela, y dado que ellos iban hacia el norte, la navegación se facilitaba. Así es que ellos salieron de este lugar, del puerto de Siracusa, y luego tomaron rumbo a un puerto que se llamaba, o se llama Regio. Está al sur extremo de Italia y quedaba con la parte noreste de la isla de Sicilia. Es decir, eran 2 puertos que se miraban y que por había un estrecho por el cual tenía que navegar para llegar finalmente a Nápoles. Así es que salen y navegan más o menos un día para llegar a este puerto. Ellos tenían que pasar este estrecho, como yo les decía, y tenían que tener un viento a favor, que era viento sur, que les permitiera pasar y poder aplicar toda la técnica para navegar por ese estrecho, que era también un tanto rocoso. Así es que ellos emprendieron viaje, el viento estaba a favor de ellos, así es que llegaron a un puerto llamado Puteoli, que así lo dice la palabra del Señor, y esto es en Nápoles. Ahí es donde llegan, es un puerto de Roma. Así es que todo se dio para que ellos llegaran a este lugar. Usted lo puede leer y leyendo en su Biblia si me va acompañando con la lectura. En este puerto, en este lugar, ya el evangelio era conocido. Aquí ya habían hermanos en Cristo. Ellos habían sido informados que el apóstol venía en camino. Así es que fueron recibidos con ese amor de Dios que Él pone en sus hijos. Dice que lo recibieron los hermanos y ahí estuvieron 7 días. 7 días el apóstol tuvo la oportunidad de reforzar muchas cosas acerca de lo que es el evangelio. Les pudo enseñar doctrina y palabra del Señor. Así que 7 días ellos tuvieron la bendición de tenerlo ahí a su lado. Luego de este puerto emprendieron ya por tierra camino hacia Roma. El tiempo era más o menos 5 días por tierra. Lo que tenían eran 190 kilómetros. Son los que tenían que desde este puerto, Puteoli, hasta la ciudad de Roma. Así es que el apóstol ya va camino a Roma. El amor de Cristo manifestado en estos hombres que le recibieron en la iglesia, hermanos en Cristo, pues el evangelio, como ya le había dicho, se había esparcido en las grandes ciudades de Europa, frente a Asia, en ese lado de Europa, o el lado oeste, el evangelio se había expandido y por lo tanto ya en los alrededores de Israel, en Asia, en todas partes ya el evangelio había trascendido Jerusalén. Ya el que se predicara en Jerusalén, en Judea, en Samaria, que ya se iban alejando, y luego ya el evangelio ya estaba llegando a diferentes lugares. Por lo tanto, las palabras de Jesús, esas palabras proféticas, se estaban cumpliendo. Y llegan
ya para acercándose a la ciudad de Roma, dice la palabra del Señor, y usted me puede acompañar en los versos 15 y 16, dice lo siguiente, en el encuentro que tiene con otros hermanos ya en Roma, ya habían, ellos los hermanos en Roma también estaban avisados que Pablo ya había llegado a Nápoles, que había estado con ellos 7 días, y por lo tanto los hermanos en Roma ya lo esperaban. Y dice así, dice, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Mire lo que implica, cómo afecta el amor de Cristo, el amor de hermanos. Pablo, que había tenido un largo viaje, dice, al ver a los hermanos, al ver el amor de ellos, dice que él cobró aliento, se sintió acompañado por hermanos en Cristo. Dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Si nosotros recordamos, el orden primero era, ¿no es cierto?, predicar en Jerusalén. Eso significaba predicar a los judíos, a los hermanos judíos. Esas eran las instrucciones del Señor. Luego se tenía que ir a los gentiles. Ese era el orden. Pablo, que está en Roma, ¿no es cierto?, él lo primero que hace, organiza el juntarse con los principales hermanos judíos en Roma. Es lo primero que hace. Él cumple al pie de la letra las instrucciones dadas por Jesús. Y por lo tanto convoca a los principales de las sinagogas. Los historiadores dicen que en Roma habían alrededor de 10 sinagogas y por lo tanto 10 principales que estaban a cargo de esas congregaciones vinieron a visitar a Pablo. Y Pablo, que es un hombre de Dios, un hombre sabio, él comienza a explicar los hechos ocurridos y por qué él está en Roma y por qué está también encadenado, lo mantenían encadenado. Era el protocolo, ¿no es cierto?, del orden romano. Y él explica cuál era la situación a la que se tiene que enfrentar. Si ustedes se dan cuenta y van leyendo junto conmigo, pueden observar que el apóstol es muy cuidadoso, es muy sabio al exponer su situación frente a los principales hermanos judíos. Él no habla mal de las autoridades judías, a pesar que ustedes, y lo vimos a lo largo de todos los episodios que comentamos de las Sagradas Escrituras, vimos que ellos actuaron de mala manera, con mentiras, con engaño, con una serie de cosas. Los tribunos hicieron algo parecido, pero él, fíjese que no habla de eso. Simplemente él expone y centra la atención de ellos en su situación. Él no habla ni contra las costumbres ni contra nada. Tampoco él expone su título de ciudadano romano, porque eso podría traer algún tipo de rechazo de los principales de las congregaciones judías en Roma. Así es que él le habla con sabiduría en los versos 17 al 20 del capítulo 28. Le dice lo siguiente: aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César. Me vi obligado a apelar a César. No porque tenga de qué acusar a mi nación. Note las palabras que él va utilizando. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena.
por la esperanza de Israel. Ahí le habla del pueblo. Ahí le habla de cuál es la esperanza y se está refiriendo al Señor Jesucristo, pero no lo dice de manera expresa. Entonces, nosotros ya podemos ir rescatando ciertas cosas importantes, enseñanzas para nosotros. Pablo expone una situación, pero él usa la sabiduría de Dios. Él no deja expuestas las malas acciones que tuvieron la autoridad en Jerusalén, ni tampoco las autoridades romanas. No lo dice expresamente, a pesar que nosotros lo sabemos y lo vimos, lo compartimos. Pero él usa sabiduría de Dios y eso es importante como enseñanza hoy día para el pueblo del Señor. Cuando estamos frente a diferentes situaciones, a situaciones complicadas, usar sabiduría de Dios para hablar. Y de esa manera tampoco, o evitar afectar, ¿no es cierto?, y generar un problema mayor, cuando el objetivo, Pablo lo tenía súper claro. Él en realidad lo que quería finalmente era indagar acerca de lo que ellos habían escuchado de su persona, porque en realidad el propósito de él era predicar el evangelio de Jesucristo a los hermanos judíos, no era otro. Pero para eso tenía que saber a qué atenerse, qué información ellos manejaban. Y esa es la conversación que tiene con ellos. Y si nosotros seguimos leyendo, al parecer, desde Jerusalén nada habían comentado a las sinagogas en Roma. Y esto lo que nos hace pensar claramente que todo lo que se urdió, todas las pruebas falsas que hubieron, no resistían mayor análisis porque eran mentiras. Estaba todo sustentado en mentira. Ese era el gran tema. Y la mentira no resiste la verdad. No resiste la verdad. Que las autoridades desde Jerusalén vinieran a exponer y traer acusaciones frente a César, la cosa era diferente. Porque si el gobernador o el emperador César, junto con su senado, determinaban que los argumentos que traían y presentaban los principales desde Jerusalén, judíos principales, contra Pablo, que era un ciudadano romano, realmente podían tener serios problemas como nación. Así que lo pensaron muy bien y no presentaron ningún cargo, ni tampoco generaron ningún conflicto. Ya en el año 48, 49 ya habían tenido problemas los judíos que residían en Roma con el emperador Claudio. Ya habían tenido problemas y de hecho fueron expulsados de Roma. Fueron echados de Roma. Judíos, ortodoxos y cristianos, todos fueron expulsados de Roma. Por eso Priscila y Aquilas, ellos se fueron de Roma, ellos estaban en Roma y se encontraron en alguna oportunidad, que lo vimos a lo largo del libro de los Hechos, se encontraron con Pablo. Eran fabricantes de tiendas. Habían sido expulsados. Por lo tanto, ya eso fue el año 49. El año 60 no querían pasar por lo mismo. No querían exponerse frente ahora a un nuevo emperador, ¿no es cierto?, que era Nerón. Así es que no había ningún conflicto. Nada habían dicho del apóstol Pablo. Y nosotros podemos leer en el verso 21 al 22 lo siguiente. Entonces ellos dijeron, es decir, le contestaron a Pablo lo que Pablo estaba consultando. Dice, nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. No había ningún antecedente contra el apóstol. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Cuando el escritor menciona la palabra secta, no
tiene la connotación que hoy día tiene la palabra secta en nuestros tiempos. Se refería a alguna escuela de pensamiento. Por eso que en alguna parte se refiere a la secta de los saduceos, a la secta de los fariseos. En realidad no es que eran personas que seguían algún tipo de doctrina lejos del Dios al cual ellos servían, pero se les llamaba así. Y a los que no se les llamaba todavía cristianos, a los del camino, ¿no es cierto?, se les calificaba también como un nuevo pensamiento dentro del mundo de los judíos. ¿Ah? Recuérdense que para ellos eran muy ortodoxos, ellos no aceptaban a gentiles. Cuando ellos hablaban de la secta, se referían a esto, se referían a hermanos judíos convertidos al cristianismo. Así es que ellos ahora querían escuchar qué es lo que el apóstol tenía que decirles. Esto significaba que Pablo ya tenía la vía libre, totalmente libre para hablar de Jesucristo. Ya no tenía que mencionar lo que había vivido en Jerusalén, lo que había pasado con las diferentes autoridades. Tampoco tenía que hablar acerca de los episodios y las situaciones de los 2 años que había estado preso en Cesarea, ¿no es cierto?, con el gobernador Félix y después con Festo. Esas cosas no fueron necesarias porque ninguna de estas cosas había llegado como noticia a los principales en Roma. Estando la vía libre, entonces Pablo tenía que exponer el evangelio de Jesucristo. Y esto nosotros lo vimos a lo largo del libro de los Hechos. Las palabras que les dijo Jesús, las instrucciones precisas que les dio, que tenían que testificar de Él y llamar al arrepentimiento y perdón de pecados. Y eso nosotros lo vimos a lo largo del libro de los Hechos. Habían 2 formas de exponer el evangelio. Una era para aquellos que ya eran conocedores de la palabra de Dios o del Antiguo Testamento, eran hombres temerosos de Dios como eran los hermanos judíos y algunos samaritanos, ¿no es cierto?, quienes conocían las Sagradas Escrituras. A ellos había una forma de hablarles. Y la otra era hablarle a gentiles y paganos. Por lo tanto, los contenidos de esa predicación eran diferentes. Es decir, dependiendo a quién tenían al frente, era la audiencia con la cual tenían que exponer la palabra del Señor. Pero el fin último siempre era llamar al arrepentimiento de pecados y al perdón. La única forma era tener arrepentimiento de pecados y de esa manera ser perdonados. Y si nosotros entonces, bajo estas 2 perspectivas, que la vimos a lo largo del libro de los diferentes capítulos, y en esto consiste el Evangelio, y eso a nosotros ya nos debe quedar clarísimo. ¿Cuáles son los elementos principales de la exposición del Evangelio de Jesucristo? No hay otra cosa. Fíjese que nosotros, en lo que era la exposición de la palabra del Señor, a los hermanos judíos o a las personas que conocían la palabra de Dios, conocían la Sagrada Escritura o conocían el Antiguo Testamento, nos encontramos en diferentes partes de este libro los siguientes temas. En Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro les predica cuando vino el avivamiento, hace referencia a Joel y termina hablando de Jesucristo y llamando al arrepentimiento. Fue tanto así que las personas dijeron, varones, ¿qué haremos para ser salvos? Esa fue la pregunta. Se compungieron con las palabras escuchadas por el apóstol. Luego, en el templo, nuevamente el apóstol expone las Sagradas Escrituras a hermanos judíos. Había sanado a un cojo de nacimiento, había sido sano por el poder de Dios. Y ahí nuevamente hace una exposición de las Sagradas Escrituras, hace referencia al Antiguo Testamento, hace referencia al Dios que sus padres adoraban. Y seguimos avanzando. Luego nos encontramos con la predicación de Esteban, quien hace apología del Evangelio. Él presenta y hace todo un análisis
o una exposición hacia atrás, hablando con sabiduría del Señor, desde el Antiguo Testamento, pasando por diferentes profetas hasta llegar a Jesús. ¿Y a qué lo llamó? Al arrepentimiento, porque era la única forma que ellos pudieran tener salvación. Luego viene Felipe predicando en Samaria, en Hechos capítulo 8. Esteban lo hizo en el capítulo 7, Felipe en el capítulo 8, predicando en Samaria, predicándole a personas que también eran conocedoras de las Sagradas Escrituras. Ellos tenían una mezcla. Y seguimos avanzando. Luego Felipe en Hechos 8:26 le habla al etíope, que también de alguna manera tenía algún conocimiento. Venía leyendo el libro de Isaías. Y Felipe le tiene que exponer. Desde la antigüedad comienza a hablarle hasta llegar a Jesucristo. ¿Para qué? Para luego hablarle del arrepentimiento de pecados, para obtener el perdón, porque no hay otra forma de ser salvo. Y seguimos avanzando en la predicación al mundo judío. Luego nos encontramos que Pablo, desde el capítulo 13 al 28, en todas las sinagogas, incluyendo ahora Roma, él expone la palabra del Señor, hablando desde Moisés, desde los profetas, hasta llegar a Jesús. Y les predica el Evangelio de Jesucristo, el arrepentimiento de pecados para ser perdonados. Y luego podemos analizar la predicación que durante todos los capítulos o donde correspondía, vimos la predicación a gentiles y paganos. ¿Dónde nos encontramos con eso? Bueno, en Hechos capítulo 10, la predicación que hace el apóstol Pedro a Cornelio. Va a su casa, va a su familia. Él no podía juntarse o visitar casa de gentiles. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el Espíritu Santo? Tiene que hablarle primero, que él entienda que todo lo que el Señor ha limpiado no es inmundo. Y logran entonces Cornelio y su familia, gentiles, escuchar el Evangelio de Jesucristo. ¿De qué se le habló? Del arrepentimiento de pecados para obtener el perdón de Dios y ser salvos. Y seguimos avanzando y nos encontramos con Bernabé en Antioquía de Siria. Ahí el Evangelio se estaba predicando, por lo tanto Bernabé, en el capítulo 11 del libro de los Hechos, va y visita a los hermanos de Antioquía para reforzar, para enseñarles, para aclarar las verdades del Evangelio de Jesucristo. Y seguimos avanzando y luego vemos a un apóstol Pablo del capítulo 13 al 28, predicando en diferentes partes, en diferentes ciudades, a gentiles, predicando el Evangelio de Jesucristo. Hay una predicación magistral que Pablo hace en Atenas, en Hechos 17. Ahí hay una predicación tan clara, tan profunda, que no deja ninguna duda acerca del Dios no conocido, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que da la vida, el Dios que provee todas las cosas. Ese Dios que ha pasado por alto la ignorancia del hombre de estos tiempos, para que el hombre se arrepienta, y nuevamente habla del arrepentimiento y perdón de pecados. Bendita palabra del Señor. Y ahora está en Roma. Ahora está en Roma. Y sabe que el contenido del Evangelio es el mismo. No hay mixtura. No hay cosas extrañas. No hay nada diferente a lo que el Señor instruyó antes de ascender. Ya de que el Señor se había ido, habían pasado más de 35 años, pero el mensaje no había perdido la esencia,
no había cambiado. Estaban los componentes necesarios para que el hombre y la mujer entendiera que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados y por lo tanto no hay salvación. Y dice, ya él tenía el permiso, tenía todo para poder exponer a los hermanos judíos primero el evangelio. Si a ellos tenía que hablarle primero, ese es el orden. Y lo hace. Dice el verso 23 y 24, dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Tenía muchas ganas, mucha energía el apóstol de predicar. Dice que partía en la mañana y terminaba en la tarde. Debe ser mucha la gente que iba y venía. Judíos que iban a escuchar lo que Pablo tenía que decir. Dice, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían, algunos aceptaban. ¿Cuáles eran? Los que el Señor le abría los ojos para que ellos pudieran entender. Pero habían otros que no creían, no aceptaban a Jesús como el Mesías. Y eso a nosotros nos deja como enseñanza que no todos creen en el Evangelio de Jesucristo. No todas aquellas personas a las cuales usted le predica el Evangelio, le habla del Señor, le van a creer. Algunos creerán, otros no creerán, porque es el Señor el que abre los ojos. Y como había ocurrido en situaciones anteriores y que el apóstol se enfrentó muchas veces a hermanos judíos que no creían, y él, cada vez que ocurría esto, en las ciudades que iba, él les predicaba a ellos. Y cuando ellos rechazaban el Evangelio de Jesucristo, él lo que hacía era sacudía sus pies, ¿no es cierto? O sacudía sus vestidos, su ropa, ¿no es cierto? Para que de esa manera y de forma simbólica, ¿no es cierto?, la responsabilidad ahora fuera sobre sus cabezas. Él había librado toda responsabilidad porque el Evangelio había sido predicado. Y esta era la misma situación. Y sabe que el apóstol, estando con ellos, una vez que terminó, una vez que se da cuenta que hay algunos aceptan y otros no, hace referencia a un mismo texto que nuestro Señor Jesús se refirió en Mateo 13, 14. Pero yo le voy a leer lo que Pablo dice en el capítulo que estamos compartiendo, del verso 25 al 27, el capítulo 28, dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse le dijo Pablo estas palabras, bien habló el Espíritu Santo, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con todos los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Nada de esas cosas, ¿no es cierto?, ellos estaban dispuestos a escuchar. Y por lo tanto el apóstol está citando Isaías. Y si usted hace memoria, en cada una de las predicaciones, siempre Pedro, Esteban, Felipe, Bernabé, Pablo, en todo lo que vimos siempre están haciendo referencia al Antiguo Testamento, haciendo referencia a la palabra de Dios, siempre. Es lo que nosotros tenemos que hacer hoy día, siempre hacer referencia a la palabra de Dios cada vez que hablamos de Jesucristo. No podemos hablar de otra cosa, no podemos mezclar con otras cosas, con otras doctrinas, con otra ideología que no sea la palabra del Señor, pura y santa.
Traza bien la palabra de verdad. Esa es la instrucción que Pablo le da a Timoteo. Dice Isaías 6:10 lo siguiente, que es la referencia que hace el apóstol y que también Jesús la hizo. En Mateo 13:14, si usted quiere lo anota. Estas mismas palabras las dijo Jesús en Mateo 13:14 y que Pablo las menciona aquí en Hechos 28, en 25 al 27, que son las palabras de Isaías que dice lo siguiente. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Isaías 6:10. Así que la dureza del pueblo de Israel, el pueblo que Dios había escogido, finalmente abrió una puerta de salvación para todos los gentiles. Porque por la dureza del pueblo de Israel, Dios abrió y el evangelio se expandió para los gentiles y lo que el apóstol les dice terminando el versículo anterior que ya les mencioné. Así es que las palabras de Jesús se cumplieron en la vida del apóstol. Lo que el Señor le dijo a Pablo cuando lo llamó, que él llevaría el evangelio a los gentiles, esto es lo que nosotros estamos viendo y culminando hoy día. Pablo cumplió con predicarles el evangelio a los hermanos judíos en Roma. Ahora, de haber terminado con los judíos, hermanos judíos, venía la predicación a los gentiles. Pues ahí Roma era el corazón del imperio. Por lo tanto, si él lograba predicar y llegar a mucha gente en Roma, esas mismas personas se encargarían de llevar el evangelio a diferentes partes del mundo. Y dice el verso 30 y 31, dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando ¿qué? El reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Dice abiertamente y sin impedimento. ¿Qué es lo que podemos concluir? Que Pablo, después de que no presentaron contra él cargos y que estuvo 2 años preso en Roma, esperando que se presentaran cargos contra él, no hubieron cargos contra Pablo. Por lo tanto, lo que concluyen los historiadores es que Pablo después fue libre. Antes que el emperador Nerón culpara a los cristianos del incendio de Roma, Pablo fue libre y según lo que algunas de sus epístolas hacen referencia, Pablo después realizó diferentes viajes, estando en Roma. Pero él concluye, el médico Lucas concluye el libro de los Hechos, señalando que Pablo siguió predicando el evangelio en Roma a todas las personas que querían venir a él, dice abiertamente y sin impedimento, es decir, no habían cadenas, no había un lugar donde estuviera con guardia, nada, él fue libre y predicó el evangelio de Jesucristo, llegando a diferentes partes. Y el libro de los Hechos no termina ahí, porque Lucas, es cierto, termina el libro haciendo referencia y dejando abierto para entender que el evangelio se siguió propagando, que el evangelio se siguió multiplicando, que Pablo siguió evangelizando. No es que habla acerca del fin de la vida o cómo terminó el apóstol Pablo, sino que él habla y dice que él siguió predicando el evangelio abiertamente y sin ningún tipo de restricción. Y el libro de los Hechos se siguió escribiendo, el Espíritu Santo siguió usando a lo largo de la historia a diferentes hombres que se han sumado a los siguientes capítulos
que se han escrito en las memorias, ¿no es cierto?, de cada uno de nosotros. Y el Señor sigue usando y sigue escribiendo el libro de los Hechos y usándote a ti. El Señor sigue escribiendo la expansión del Evangelio en diferentes ciudades usándote a ti, usando a la iglesia del Señor hoy día. Pero lo importante y lo relevante de esto es que no podemos cambiar las cosas sustanciales, los componentes del Evangelio, porque el Evangelio es uno solo. Y podemos concluir y decir que una de las cosas que caracteriza al pueblo de Dios es el amor de Cristo. Es el amor que el Señor pone en cada uno de nosotros. Y por eso que cuando Pablo llega a Roma, los hermanos lo reciben con ese amor de Dios. Y por eso que entre nosotros, cuando compartimos con hermanos de otras partes que ni siquiera lo hemos visto, pero sabemos que abrigan una misma fe, se siente esa comunión y se siente ese amor de hermanos en Cristo. Y eso lo hace solamente el Señor. Otra de las cosas que nosotros tenemos que aprender es el tino para hablar. Usar sabiduría de Dios. Tener claro para qué y por qué vamos a hablar. ¿Cuál es el sentido de exponer o hablar algo? De la misma manera como el apóstol expuso a los principales de las sinagogas en Roma, tenía un único propósito, de él saber qué información tenían de él para poder hablar de Cristo. Y no usó ningún tipo de información que él tenía, porque no era necesario. Usó sabiduría de Dios. Y eso es lo que necesita el pueblo de Dios hoy día. Sabiduría del Señor en todo, en lo que hablamos, en nuestras decisiones, con quien compartimos, en nuestro hogar, con nuestra familia. Necesitamos usar sabiduría de Dios para que lo que nos hemos propuesto, o lo que queremos hablar, o lo que queremos testificar, realmente tenga el impacto que tiene que tener. El Evangelio, y otra de las cosas que podemos extraer, el Evangelio no tiene mixtura. El Evangelio no tiene mezcla. Nosotros lo hemos visto a través del libro de los Hechos, que es donde nace la iglesia, donde nosotros vimos la predicación del Evangelio. No hay otras cosas. Por lo tanto, ¿cuáles son los componentes? ¿Cuáles son las cosas que nosotros rescatamos de este libro? Primero, que nosotros debemos predicar la vida y obra de Jesucristo. No es otra cosa. Esas son las instrucciones que el Señor les dio. Y lo leímos en Lucas 24. Y lo leímos en el libro de los Hechos capítulo 1. Era testificar de Jesucristo y llamar al arrepentimiento en el nombre de Jesús. Otra de las cosas que no podemos olvidar es la necesidad del arrepentimiento ante Dios. Dios es santo, Él es perfecto, nosotros somos pecadores. Y no porque el Señor nos haya llamado, nosotros tenemos una categoría, una condición distinta a otros que no han conocido a Cristo. Somos todos pecadores. La diferencia es que hemos sido lavados y redimidos por la sangre del Cordero. Y hoy día podemos compartir el Evangelio de Jesucristo a otros que aún no lo han conocido. Pero nunca con una categoría, una condición de jueces. No somos jueces. No tenemos eso. No tenemos ninguna condición para eso. Solamente lo que nos diferencia es que Dios ha tenido de nosotros misericordia. Dios ha tenido de ti misericordia. Y Él te ha apartado para salvación. Y por lo tanto el deber tuyo y mío es llevar el Evangelio a otros que no han conocido a Cristo. La importancia de esto es la regeneración. El Señor llama y saca de muerte a vida. En ese proceso Él nos regenera. Para luego abrir nuestros
entendimiento, abrir nuestros ojos y podamos ver el pecado, aquellas cosas que a Dios le desagradan. Y por eso, que aquel que es llamado, necesariamente tiene que haber arrepentimiento. La palabra pecado es una palabra que hoy día quizás, y lo estudiamos con los hermanos de ESI, se le ha cambiado la connotación. La palabra pecado es frente a Dios, a un ser que es santo y perfecto. Y el hombre en ese sentido es pecaminoso. Pero hoy día se le suaviza esa connotación ante Dios. Y ya no es adulterio. Ya no es adulterio. Se llama, ¿no es cierto?, una caída. Ya no es robo. Es un fraude. Y así se les van cambiando las palabras. Pero en realidad, todo el hombre es pecador y el Señor llama a pecadores al arrepentimiento. Por lo tanto, el arrepentimiento es un estado de conciencia que Dios nos permite. Porque para poder ser salvo, necesariamente tiene que haber arrepentimiento y conversión. El arrepentimiento significa que tomamos conciencia de algo que está malo ante Dios y por lo tanto necesitamos revertir eso. Y es lo que hizo David. En el Salmo 51, usted lo puede leer con tiempo. Sus ojos son abiertos frente al pecado que cometió. Él cometió adulterio. Él fue responsable de la muerte del esposo de Betsabé. Y por lo tanto, él mira su pecado y le pide a Dios que lo perdone. Le pide a Dios que no aparte su espíritu de él. Tanta era la necesidad de Dios que Él lo expresa en ese salmo. Y también para nosotros hoy día, en este tiempo, tener la humildad suficiente para venir ante los pies de Cristo y pedirle perdón por nuestro pecado. El arrepentimiento lo que lleva a una conversión y por lo tanto a un cambio de vida. Si el Evangelio no tuviera como centro a Jesucristo, no tuviera como centro el arrepentimiento y perdón de pecados, para poder tener salvación y vida eterna, entonces de más está la muerte de Cristo. Si el Evangelio significara solamente que el hombre logre ser bendecido, alcanzar una postura social y económica, no se necesita a Cristo. No lo necesita. Esas cosas, el Evangelio no consiste en eso. Sin perjuicio de que Dios bendice a sus hijos. Pero el Evangelio no es para que las personas logren una situación socioeconómica, un buen pasar y vivan, ¿no es cierto?, con cierta condición económica que les permita sentirse felices. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es el sacrificio de Jesucristo para darnos salvación y vida eterna, porque llegará el día, llegará la hora que Dios juzgará, estableció un día para el juicio. Y ese día, algunos pasarán a condenación y sufrimiento eterno, y otros a salvación y comunión eterna con el Hijo de Dios, con el Creador del universo. Así hemos aprendido durante todo este tiempo, durante todos estos capítulos en el libro de los Hechos, que el Evangelio tiene que ser puro y santo, inmaculado, como el Señor lo estableció, como el Señor lo señaló, como el Señor lo dijo. Así la iglesia hoy día tiene que de la misma manera poner a Jesucristo en el centro, su vida y obra,
predicar el arrepentimiento de pecados, el perdón de los mismos y la salvación y vida eterna. Y aunque no nos guste, y aunque cuando nos hablan acerca del mal o el pecado que cometemos, rechinar los dientes, pero así lo dice la palabra del Señor. No lo digo yo, sino que lo dice su palabra. El hombre va a pasar. Todos los hombres pasamos. Pero la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre. Que el Señor les bendiga grandemente. Y este libro de los Hechos que hemos compartido sea de bendición para su vida. Y el apóstol, y como de la manera que hemos conocido a los apóstoles, de la manera que recorrimos y acompañamos al apóstol Pablo en diferentes partes, creo que el cariño y el afecto que tenemos por Pedro, por Esteban, por Felipe, por Bernabé y por el apóstol Pablo es mucho mayor de lo que quizás antes sentíamos. Que el Señor le bendiga y vamos a dar gracias al Señor por esta su palabra y que haga vida en nuestros corazones. Dios amado, Señor eterno, ante ti y ante tu presencia estamos. Digno, Señor, eres de ser alabado, digno eres de ser bendecido y digno eres de ser exaltado. Santo eres, Señor, ante tu presencia y solo ante ti estamos para darte gracias por esta tu palabra. Hemos compartido y hemos terminado, Señor, el libro de los Hechos. Hemos recorrido del capítulo 1 al capítulo 28. Y en cada uno de ellos vimos, Señor, el crecimiento de la iglesia. Cómo fue formada la iglesia. Cuáles fueron las cosas importantes que la iglesia compartió. Por la iglesia, Señor, tú hiciste milagros, prodigios y sanidades. Por hombres que tú levantaste para que tu evangelio fuera expandido. Señor, en cada uno de ellos estuvo en su boca. Testificaron de ti, tu vida y obra. Hablaron del arrepentimiento y el perdón de pecados. Y es lo que la iglesia tiene que hacer en este tiempo. Es lo que queremos hacer nosotros como iglesia. Señor, predicar tu palabra. No suavizar, no cambiar aquellas cosas que son esenciales, Señor, para que el hombre y la mujer pueda venir a ti. Hay algo, Señor, que separa a la humanidad de ti, que es el pecado. Y el único que puede, Señor, mediar a través de solamente tu Hijo amado Jesucristo, podemos ser justificados. El hombre no es capaz por sí mismo de alcanzar redención, sino a través de Jesucristo. Gracias, Padre, por tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Padre eterno, te glorificamos y todo lo que hacemos y todo lo que pedimos lo hacemos en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Quiero invitarles que juntos demos la gloria a nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.